Muy buenos días, distinguida audiencia. En esta mañana del domingo 12 de abril de 2020 vamos a reflexionar sobre el hecho más trascendental en la historia del cristianismo, cuál es la resurrección del Señor Jesús. Este día la cristiandad celebra la resurrección de Cristo con diferentes actos conmemorativos y nosotros no podemos, como cristianos que somos, quedarnos atrás. Y la reflexión de hoy tiene como objetivo general el destacar la importancia de la resurrección de Cristo para la fe del cristiano en su vida diaria. Y un objetivo específico es el desarrollar un espíritu de confianza en ese Cristo resucitado entre los miembros de su iglesia, a fin de darlo a conocer en nuestras relaciones con los demás, como lo hicieron sus primeros discípulos. Y para ese propósito tenemos una lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10, que me voy a permitir leer. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. La resurrección de Jesucristo, base de nuestra fe. Se cuenta que en una aldea guatemalteca, los organizadores de una empresa de comunicación se reunieron para inaugurar la radio local y estaban tan entusiasmados que enviaron invitaciones a personas del gobierno y de otras instituciones para que llegaran y estuvieran en ese acto solemne de inauguración de esa emisora. Se le dijo al presentador: queremos que tú destaques la importancia de esta emisora, aunque sabían que la emisora no tenía mayor alcance que el de unos 3 kilómetros a la redonda. Y queremos que tú resaltes el valor de esta empresa cuando hagas la introducción, le dijeron. Bueno, tomando nota de eso, el presentador inició la programación con estas palabras: buenos días, Latinoamérica. Todos se pusieron a reír o algunos se sonrojaron de vergüenza al ver que era muy atrevido de parte del presentador el que él se refiriera a toda Latinoamérica si ni siquiera podía escucharse en el pueblo más cercano. Pero lo que este presentador quería era destacar el impacto que con el tiempo iba a tener esa emisora. En esta mañana vamos a hablar de la importancia de la resurrección de Cristo para nosotros los cristianos y vamos a tener este estudio o reflexión dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver con una pregunta: ¿para qué resucitó Cristo? La muerte y la resurrección de Cristo son los acontecimientos más importantes en la teología cristiana. Y ellos forman el punto en las Escrituras donde Jesús da su última demostración de que Él tiene poder sobre la vida y la muerte.
por lo que tiene la capacidad de dar vida eterna a la gente que cree en Él. Esto contesta la pregunta que muchos se hacen: ¿para qué resucitó Cristo? Y aún algunos cristianos se preguntan que qué tiene que ver con ellos la resurrección del Señor. Pues tiene que ver nada menos con su vida futura y su relación con el Padre. Y ahora viene una segunda parte en la cual vamos a presentar 10 razones de la importancia de la resurrección de Cristo. La número 1 es de que mediante la resurrección de Jesucristo somos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que somos declarados justos delante de Dios. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Y esta es una gran verdad. Pero, ¿cómo podemos ser declarados justos? Solamente hubo, hay y habrá una manera para ser justificados delante de Dios. Y eso es la mediación de Cristo el justo, con mayúscula. Mediante su muerte y su resurrección, nosotros somos justificados, o sea, declarados justos delante de Dios Padre. En segundo lugar, podemos ver que la resurrección de Cristo es importante para nosotros porque Cristo venció la muerte mediante la resurrección. Antes de ser juzgado y condenado el Señor Jesús, Tomás, uno de sus discípulos, le hizo una pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Muéstranos el camino. Y Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice Juan, capítulo 14, versículo 6. En tercer lugar, los creyentes y Cristo formamos una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que Cristo resucitó y en Él se dieron todas estas manifestaciones poderosas, también se van a dar en nosotros los creyentes, porque somos uno con Él. Eso lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 14, cuando manifiesta: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Jesús que resucitó es como la primicia de los que resucitan, y tras Él iremos los que hemos creído en Él. ¿Cuándo? Cuando hayamos muerto, porque la resurrección no puede darse sino precedida por la muerte. Pero la muerte de los cristianos es un anticipo de esa vida y vida perfecta, vida eterna con Jesucristo. En cuarto lugar, sabemos que la resurrección confirma la verdad de las Escrituras. El Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de Jesucristo y de lo que Él haría, de lo que Él hizo. Y por eso vemos que el salmista dice algo referente al Mesías y a su muerte expiatoria para darnos la vida, en palabras que son muy sublimes, llenas de belleza. El Salmo número 16 dice una gran verdad, y voy a permitirme leer algunos de sus versículos. A Jehová he puesto para siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí podemos ver que las Escrituras no mienten cuando dan a conocer que Jesús no vio corrupción en Él. Su cuerpo resucitó glorioso y al igual que Él, nosotros seremos resucitados, seremos glorificados.
todo lo que se haga a Él, se hará a los creyentes. Es una razón muy grande para que le demos la gloria que solo Él merece y nuestra gratitud permanente. También podemos ver que el Evangelio es verdadero mediante la resurrección de Cristo. Lo que predicamos nosotros tiene razón y se justifica por el hecho de que Cristo resucitó. Y Pablo, hablando siempre a los creyentes de Corinto, en el capítulo 15, les hace ver una gran verdad que los creyentes hemos reconocido a través de los siglos, y que dice así, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, el Evangelio es verdadero en el sentido que muestra que Cristo murió conforme a las Escrituras y que el Evangelio eterno que Él predicó, también lo predicamos nosotros y lo seguirán predicando los creyentes que vengan después de nosotros. En sexto lugar, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Pablo lo hace ver a los romanos en su capítulo 1 de Romanos. Romanos 1:4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vemos pues que Jesucristo es el Hijo de Dios y la resurrección de Él lo demuestra, lo da a conocer, como Pablo les hace ver a los creyentes de Roma. También podemos ver que la resurrección de Cristo es importante porque Dios derramará el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Cómo es esto? Esto significa que el Evangelio que fue dado a conocer también tuvo la participación del Espíritu Santo, el cual confirmó con sus hechos la verdad dada a conocer por Jesucristo. Y esta la repite uno de los apóstoles del Señor, el apóstol Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto hace referencia a la manifestación del poder del Espíritu Santo que se dio sobre los discípulos que estaban con otros creyentes y que totalizaban 120, congregados en el aposento alto, que empezaron a dar a conocer las maravillas del reino de Dios en otros idiomas, siendo ellos galileos, y que dejaron asombrados a los judíos de la diáspora que habían llegado a celebrar esa fiesta de Pentecostés y que dijeron, ¿y cómo es eso? Que estos están hablando nuestro idioma y ellos son galileos. Eso fue mediante el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos para poder darle al Evangelio ese poder del cual Pablo habla a los creyentes de Roma, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios entonces, que derramó su Espíritu Santo sobre sus apóstoles, también lo sigue derramando sobre los creyentes de la actualidad con hechos que demuestran que la predicación no es en vano, que todo lo que se hace en el nombre de ese Cristo resucitado tiene razón y la iglesia está llamada a seguir adelante, perseverando. En octavo lugar, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos en el Señor, lo que nosotros tenemos como esperanza no es una esperanza muerta o sin razón, sino una esperanza viva, porque aquel en quien se deposita esta esperanza es un ser vivo. Esto lo demuestra Pedro en su primera epístola, capítulo 1, en la cual leemos lo siguiente. Primera Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La resurrección de Cristo nos hace renacer en nuestra esperanza. Esperamos en Él, porque Él es fiel a sus promesas. En noveno lugar, podemos decir que resucitaremos al igual que Él. Ya hemos dicho que lo que pasó a Jesucristo en cuanto a ser llevado delante del Padre en gloria, va a suceder también a los que creen en Él. Si no, no tendrían sentido las palabras que Él dijo cuando dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. De esto vuelve a dar testimonio Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 20. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la primicia de los que resucitan. Primicia es una palabra que significa los primeros frutos de algo. Cuando los judíos tenían unos sembrados o plantas que daban fruto, los primeros frutos los llevaban delante del Señor y eso constituía una primicia. La palabra primicia entonces tiene que ver con el primero que inicia algo. Y el Señor Jesús fue el primero en resucitar. Él es primicia de los que durmieron y resucitaron. Nosotros iremos después de Él. Y en último lugar, la resurrección de Cristo es importante porque Él juzgará al mundo con justicia. Eso significa que Jesús vendrá después como juez. Vino como siervo sufriente y ahora vemos que Cristo, según lo dice el Apocalipsis sobre todo, vendrá con poder, con gloria, y lo verán los que lo traspasaron y lo veremos los creyentes también. Y podemos decir con el escritor de Hechos en el capítulo 17 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es Jesucristo, cuya resurrección es prueba de que Él va a juzgar al mundo con justicia, no como la justicia que actualmente prevalece en el mundo, que no es conforme a los pensamientos o dictámenes de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto en nuestro país, por ejemplo, que la justicia favorece a los ricos y a los pobres los castiga. Por eso dijo alguien que la justicia es como una serpiente que muerde solamente los pies descalzos. Dios no va a actuar de esa manera porque su justicia es justicia perfecta. Y Pablo lo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, versículo 3, que nosotros juzgaremos, al igual que Jesús, a los ángeles
óigalo bien, nosotros juzgaremos a los ángeles. Así lo manifiesta Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 3. Dice Pablo a los creyentes de Corinto: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, que son hechos perfectos porque fueron creados por Dios, ¿qué nos demuestra esto? Que mediante la resurrección de Cristo nosotros somos justificados y llegaremos a ser como Él es y administraremos justicia al lado de Él. Como Jesús juzgará, también nosotros lo haremos en aquel día cuando la justicia prevalezca. Y como conclusión podemos decir que la resurrección de Cristo constituye la base indispensable para nuestras funciones como discípulos de Él. ¿Y cuáles son esas funciones? Las funciones son la predicación o proclamación, la enseñanza, el compañerismo, el servicio y la adoración. Todo lo que nosotros hacemos como cuerpo de Cristo tiene sentido, tiene razón, porque Cristo resucitó. Se cuenta que un hombre estaba paseándose por la playa muy desilusionado porque había fracasado en su empresa y no hallaba inspiración en nada. Y un día salió a pasear por la playa y le llamó la atención el ver a una persona que a lo lejos se veía como que era un bailador de ballet. Y él, muy asombrado por aquello que vio, se acercó con curiosidad y vio que era un hombre que agarraba algo de la playa y lo tiraba al mar. Volvía a tomar algo y lo tiraba al mar. Y le pregunta muy interesado a ese joven: oye, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy tirando unas estrellas de mar al mar, le dijo el joven. ¿Estás tirando estrellas de mar al mar? ¿Y por qué? Le dice. Porque si se quedan aquí, el sol las va a quemar y se van a morir. Y yo no quiero que se mueran. Yo quiero que vuelvan a su hábitat, que es el mar. Pero, hombre, le dice el Señor, ¿cómo vas a hacer si hay muchos kilómetros de playa acá? ¿Qué es lo que tú estás haciendo sino una minucia? Yo veo que no tiene sentido lo que tú estás haciendo, le dice. Y el joven, sin inmutarse, le dice: puede ser, joven, puede ser, Señor, pero para esta ostra sí tiene sentido, mire. Y lanzó la ostra al mar. Aquel hombre se quedó pensando y dijo: tiene sentido para esa ostra, para esa estrella, lo que él está haciendo. Y ya el siguiente día, ya no era una persona la que estaba tirando estrellas de mar al mar, eran dos. Y posiblemente después fueron 3, o 4, o 5. ¿Por qué? Porque tenía sentido para esas ostras que ellos las tiraran al mar. ¿Tiene sentido para nosotros predicar a Jesucristo? Claro que sí, tiene sentido, porque hay un mundo que está muriendo. El pecado se está apoderando de la gente. Es un destructor peor que el coronavirus. Si el coronavirus está causando estragos en muchos miles de personas, el pecado lo está haciendo con millones, miles de millones alrededor del mundo. Y es necesario que nosotros, como creyentes, al igual que aquel joven que tiraba las estrellas de mar al mar, hagamos lo mismo con las personas que no tienen esperanza en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Si usted, al término de esta reflexión, desea formar parte de este ejército de creyentes en Cristo y dar a conocer la resurrección de Él, como lo hicieron María de Magdala y los discípulos y los demás creyentes que vinieron después, le pido que se una a nosotros,
Porque si antes eran decenas o miles de creyentes los que estaban divulgando a Cristo resucitado, ahora son millones de personas que lo están haciendo alrededor del mundo. Y lo haremos hasta que el Señor venga. Por eso, entre tanto que el Señor no viene, hagamos lo que hizo el joven que estaba tirando esas estrellas de mar al mar. Rescatemos a las personas en el nombre del resucitado, para gloria de Él y para edificación de su iglesia. Si usted quiere reconocer el señorío de ese Cristo resucitado, lo invito a que lo haga en este momento, en el lugar donde usted se encuentra, no importa dónde ni cómo, pero con una oración usted puede decirle al Señor que reconoce el señorío de Cristo, el resucitado, por cuyo poder la vida tiene significado. Le invito a que ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra, la cual ha venido a servir de aliciente para nosotros en estos días de gran confusión, no solo nacional, sino mundial, por este coronavirus y por otras situaciones que cubren de luto a la humanidad. Pero sobre todo esto está el pecado que está arruinando a la gente alrededor del mundo, y por eso venimos a proclamar a Jesucristo crucificado y finalmente resucitado con poder. Y en su nombre estamos dándote gracias en esta mañana, pidiéndote que fortalezcas a tu iglesia para que testifique con mayor poder hasta el término de los tiempos la gran verdad del Evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.